Escocia! Hola arteros, ¿qué tal? Hoy vamos a llevar a que conozcáis una de las atracciones top de la ciudad, que es la que mayor número de visitantes recibe de toda Escocia. Esto es el famoso castillo de Edimburgo. ¡Ve! Venga, vamos, que os lo enseñamos. El castillo de Edimburgo está situado en el centro de la ciudad, justo encima de una colina de origen volcánico. Su situación completamente rodeada de acantilados y un foso que protege la entrada lo convierte en una fortaleza prácticamente inaccesible. Este castillo ha soportado duras batallas, y algunas tan importantes como la batalla de independencia contra Inglaterra. Los tickets para entrar al castillo se compran dentro del castillo. Está la oficina justo a la entrada a mano derecha. No os volváis locos buscándola por fuera porque está aquí dentro. La entrada vale 16,50, pero si tenéis la tarjeta de Historic Scotland podéis entrar gratis. Así que vamos a ver. Uno de los mejores atractivos son sin duda las impresionantes vistas que ofrece la ciudad y todos sus alrededores. Seguramente en vuestro paseo por Edimburgo escuchéis a la 1 en punto como sonido de un cañón. El responsable es este cañón de aquí, que es el cañón de la 1 en punto, se llama así. Y su función era para que a la 1 del mediodía disparara y los barcos del puerto supieran que era esa hora y pudieran sincronizar los relojes. Seguramente os llame la atención de que el castillo por dentro no parece realmente un castillo, sino que parecen aquí como edificios construidos hace bastante poco. Y esto es porque el castillo ha sufrido tantas remodelaciones a lo largo del tiempo que al final pues de castillo a castillo solo quedan las murallas de fuera, pero por dentro son así como edificios. El Museo Nacional de la Guerra hace un repaso a los más de 400 años de historia militar del país. Fue inaugurado en 1933 y se convirtió en el primer museo de su temática creado en Gran Bretaña. En él se pueden observar armas, armaduras, cuadros y otros objetos bélicos de diversas épocas. La colección del museo exhibe además ropa tradicional escocesa, utilizada durante las batallas, objetos personales y cartas enviadas a casa por los soldados escoceses que estaban en misiones de larga distancia. A poca distancia de este museo y excavada en la roca se encuentra la prisión de guerra. Esta cárcel de 1758 fue construida durante la guerra entre los escoceses y los franceses, aunque sus prisioneros más famosos fueron sin duda una veintena de piratas del Caribe capturados cuando navegaban por las costas escocesas. A través de la recreación se puede observar cómo malvivían en los sótanos del castillo los prisioneros que fueron capturados. Esta cama me parece cómoda. Sí.
Este edificio es la capilla de Santa Margarita y se construyó en el 1130. No es solo el edificio más antiguo del castillo, sino de todo Edimburgo también. Actualmente se celebran bodas y bautizos, y si estáis pensando en celebrar algo ahí dentro, no invitáis mucha gente porque si no se va a tener que esperar fuera. Este es un claro ejemplo de arquitectura románica y se construyó para cumplir las funciones de capilla real. Su austero exterior no desentona con su interior sencillo, pero de gran encanto. En la puerta de la capilla encontrarás un enorme cañón de asedio del siglo XV, utilizado durante la guerra contra los ingleses. Con un calibre de más de medio metro, era uno de los cañones capaces de disparar más toneladas de peso en su época. Desde esta zona del castillo, que está llena de cañones, se llama la batería Meluna y se tienen unas vistas impresionantes sobre la explanada del castillo. Y os quiero hablar un poco más de esta explanada porque aquí entre el siglo XVI y el siglo XVIII se quemaban a más de 200 personas por brujería. Casi todas eran mujeres, por supuesto. Y estos eran los lugares donde más se quemaban, aparte de Calton Hill. En el patio principal queda uno de los edificios originales del castillo, junto a la capilla de Santa Margarita, el Gran Salón. Se construyó con el objetivo de ser utilizado como salón de ceremonias, pero por distintas circunstancias terminó albergando un cuartel de tropas más que de celebraciones. Destaca su gran chimenea, las vidrieras y el impresionante techo de maderas entramadas, uno de los más importantes que se conservan en Gran Bretaña. Si sois seguidores de la serie Juego de Tronos, recordaréis una de las escenas llamada La Boda Roja, pues está basada en un hecho histórico y se llama La Cena Negra, que fue una invitación al clan MacDouglas que hizo el rey Jacobo II aquí en el castillo de Edimburgo. El clan Douglas hubo una época en la que cogió mucho poder y mucha influencia, por lo que la corona no estaba muy contenta. Así que cuando los invitaron aquí a cenar al castillo de Edimburgo, sucedió un evento por el que lo acusaron de traición y después terminaron matándolo, y así se eliminaron el problema. Los honores de Escocia, conocidos comúnmente como las joyas de la corona, están compuestos por la corona, la espada del Estado, el cetro y la piedra de destino, utilizada bajo el trono donde se coronaban los reyes escoceses. Esta piedra ha sufrido diferentes robos a lo largo de su historia y estuvo en Inglaterra por más de 700 años, hasta que fue devuelta formalmente a Escocia en el 1996. Siguiendo nuestra ruta visitamos el Palacio Real, que se empezó a construir por los alrededores del 1430, con la intención de ser el lugar de residencia de los reyes de Escocia. Actualmente no se conserva casi nada, y lo que se puede visitar son las remodelaciones que hizo Jacobo VI en el siglo XVII. Tenéis que estar muy atentos cuando disparen el cañón, que no esté justo en la trayectoria de bala, porque si no, sacan las vacaciones. Bye bye. El castillo dispone de una cafetería-restaurante con unas impresionantes vistas de la ciudad nueva y los jardines de Princess Street.
La entrada al castillo es bastante cara, la verdad. Creo que se pasan con el precio. Pero aún así el castillo es un icono de la ciudad y creo que merece la pena visitarlo. Es muy bonito. Es verdad que los museos son casi todos sobre la guerra y si nos interesa mucho el tema este bélico, pues es un poco pérdida de tiempo visitarlos, pero bueno, las joyas de la corona están ahí expuestas y están muy chulas, también la parte de los prisioneros, donde están las mazmorras, también está muy interesante y por eso sí merece la pena. Y también tiene una vista de 360 grados de la ciudad y es súper bonito, la verdad. Sí, las vistas son lo mejor, la verdad. Puedes ver Edimburgo en todas direcciones y mola mucho. Así que le vamos a dar 4 estrellas. Pues eso, chicos, espero que hayáis aprendido mucho sobre el castillo de Edimburgo y os haya gustado la visita que hemos hecho. Os suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y seguidnos en nuestras redes sociales. Dale like, porque Silvia no quiere que le diga like. Seguidnos si todavía no nos seguís y compartidlo con vuestros amigos. Hasta luego.